y nos acompaña ya Ana María Prieto. Ana es profesora titular de Historia de América de la Universidad de Córdoba. Sin embargo, hoy no viene a hablarnos de su trabajo como docente, sino de su trabajo como autora de el que es ya el segundo libro de cocina que publica. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana, vemos que, bueno, en poco tiempo las recetas de mamá se convierten en un auténtico éxito y te sientes casi obligada a sacar un libro nuevo, Dulces y Postres. Pues sí, la verdad es que esto está siendo una experiencia muy positiva para mí, para mi hijo Paco, que comparte conmigo la autoría del libro, y también para mi segundo hijo, Rafa, que ahora en el último libro aparece como colaborador, porque él es el único cocinero profesional de la familia que se ha tirado o se ha metido en la cocina, yo creo que por todo este entorno que nos rodea ahora en casa desde que Recetas de Mamá salió a la luz en internet. Muy bien, efectivamente las recetas de mamá tiene un germen muy concreto en un blog visitado ya por casi 3 millones de personas, un auténtico exitazo. Algo más. Algo más ya, ¿no? Es que según la época en la que se edita el libro son justamente más de 2.800.000 visitas, pero esto ya ha crecido, ¿no? Esas fueron las visitas que hubo antes de publicar, en el año anterior a publicar el libro. Te puedo decir que justo en este mes hemos tenido 1.600.000 visitas. Madre mía, qué exageración, qué barbaridad, o sea, un exitazo rotundo. Y este blog nace entre tu hijo, Francisco de Juan, y tú, porque él está en Madrid y de esta manera, bueno, hacéis un proyecto, digamos, común, ¿no?, mediante internet. Bueno, yo empecé escribiéndole una libreta con recetas facilitas para que comiera bien en casa, sí. Y cuando él tuvo necesidad de ampliar esa receta, me pedía las recetas por teléfono y empecé a escribirlas en una carpeta de internet que llamó las recetas de mamá. Y esa carpeta me la apropié yo, se convirtió en un blog con su asesoramiento y su diseño. Y bueno, pues poco a poco fue teniendo cada vez más visitas y de ahí saltamos al libro, no porque buscáramos un editor, sino que fue el editor, un editor de plataforma editorial, el que nos propuso publicar el libro en vista del éxito que tenía el blog. La verdad es que me hablas de un paso que creo que hemos dado todos. Yo recuerdo cuando me fui de casa que lo primero que hice fue eso. Perseguí a mi madre durante semanas con la libreta diciendo, mamá, pero cuéntame, ¿y esto cómo se hacía? ¿Y esto tan bueno? ¿Y esto...? Y lo cierto es que de ahí, en vuestro caso, pues hemos derivado en las recetas de mamá, un libro, pues como tú bien dices, seguidísimo y que ha sido un absoluto éxito rotundo de crítica y de público, ¿no? Pues sí, como el primer libro ha ido tan bien, el primer libro tiene un año, salió a finales de octubre del año pasado, pues rápidamente, como las cosas iban bien, pues la editorial se quiso arriesgar a un segundo libro. Y si el primero lo hicimos elaborando un índice con las recetas más visitadas de internet y las más características de la cocina de mi casa, con algunas recetas de mi madre o de mi abuela, pues para el segundo libro pensamos en algo que resulta atractivo para todos, que es dulces y postres, porque el dulce parece que nos apetece a todos, el único sabor que tiene una categoría exclusiva en la gastronomía, la categoría de dulce, y que responde efectivamente a uno de los sabores que detectamos por el sentido del gusto. Y también los dulces y postres son muy visitados en el blog de Recetas de Mamá, y nos pareció que podía tener cabida en un libro esas recetas sencillas, caseras, que pueda hacer cualquier persona que no tenga una habilidad especial para la repostería, como en mi caso, no me considero especialmente hábil para la repostería, pero sí que se pueden hacer dulces muy ricos para compartir, sobre todo con los amigos, con la familia. Muy bien, bueno, y has de alguna manera trasladado, porque tú eres profesora de Historia de América, ¿te ha interesado especialmente la presencia de ingredientes o de platos típicos de por allí? Cuando me meto en la cocina lo hago para relajarme y olvidarme del estudio. Tienes que cortar radicalmente, ¿no? Con la clase. Efectivamente, hay en la facultad un grupo de investigación que dirige el profesor Antonio Garrido, relacionado con la cultura y la alimentación, cultura alimentaria,
Pero a mí, cuando dejo el archivo y cuando dejo los libros y cuando dejo de preparar el trabajo de la facultad, no me apetece seguir investigando sobre el tomate, el pimiento, el maíz. Me apetece seguir investigando sobre cómo va a estar de rico un plato o qué receta voy a hacer para sorprender a los míos. Muy bien, y además entiendo que como el primer libro, Las recetas de mamá, surge en principio con vocación de que sea puesto en práctica por una persona que no tiene conocimientos previos de cocina, como es el caso pues, de un hijo que se independiza, se va a estudiar fuera y necesita pues, recetas que sean sencillas de hacer y que resulten muy bien, que tengan un efecto fantástico. Entiendo que es un libro pues, muy adecuado para los tiempos que corren, ¿no? En los que nos gustaría cocinar mucho más de lo que podemos en casa, ¿no? Bueno, yo creo que es cuestión de proponérselo. Sí, buscar un poquito también el espacio, en todos los ¿no? tiempos ha sido difícil. Yo he compaginado toda la vida el hacer la comida en casa con el trabajo de la facultad, la promoción, tesis doctoral, oposición de facultad y 3 niños. Es decir, que y siempre he hecho yo la comida en casa porque me ha gustado, porque claro, también. Para mí suponía un descanso y una satisfacción el poder hacer una comida rica para mis hijos y saber que estaban comiendo pues lo que yo estaba preparando. Y los tiempos para las madres trabajadoras son los mismos para claro, los padres. Lo que sucede es que cada vez hay más madres trabajadoras, ¿no? De lo cual pues evidentemente nos congratulamos todos. Sí, pero ¿no? bueno, yo me siento orgullosa de haber sabido compaginar y de haber sabido convertir la cocina en un hobby. Sí. Que hacía, como dicen, hacer virtud de la necesidad. Claro. Hacer algo que era necesario y además pasármelo bien y que me sirviera para despejarme y para descansar de la tarea intelectual. Y siempre he hecho yo la cocina en casa. Muy bien, bueno, ¿y qué nos recomendarías? Porque además las recetas de mamá nace nada menos que en Córdoba, en un lugar en el que la gastronomía tiene pues un nivel de exclusividad y de platos que son genuinos, oriundos de aquí, tremendo. ¿Qué nos recomendarías dentro de las recetas de mamá, de ese primer libro que sigue siendo un bombazo de ventas? Yo siempre recomiendo una receta que era de mi abuela y que para esta fecha viene fenomenal, que es el lomo a la canela con una reducción de Pedro Ximénez. Es una carne que se hace con productos de la tierra, con un buen lomo ibérico de los Pedroches, se cocina con vino de Montilla Moriles y luego se sirve con una reducción también de Pedro Ximénez, que el mejor Pedro Ximénez es de la zona de Montilla Moriles. Como carne y como plato de Navidad ha sido mi plato de Navidad durante muchos años. Es decir, que compartes pues digamos un secreto muy, muy, muy querido por tu familia y que cada año espera como agua de mayo, ¿no? Como agua de diciembre. Bueno, sí, la verdad es que yo organizo en casa una de las comidas familiares. Nos reunimos algo más de 20 personas y cada año intento sorprenderlo o intento presentar alguna novedad, porque todos los años no me gusta preparar las mismas cosas, pero mis cuñados siempre me piden repetir determinados platos. Claro. O sea, que eso quiere decir que en el libro nos vamos a encontrar esas fórmulas que para los, digamos, los neófitos en la cocina o la gente que no tiene directamente conocimiento alguno, pues son éxitos ya asegurados, ¿no? Con garantía. Pues yo no sé, son recetas sencillas, son recetas fáciles, son recetas de lo que comemos en casa. Es decir, yo todo lo que hay en los libros y todo lo que hay en el blog son comidas que he preparado para casa, que yo he fotografiado y que luego he explicado. Quizás uno de los comentarios más recurrentes es que lo explico bien y es que llevo muchos años dando clase. Claro, es que ese es tu punto fuerte, ¿no? Y podríamos decir que eso sí, efectivamente es uno de mis puntos fuertes, poder explicar bien las cosas, porque es un comentario que repiten. Claro. Hace sencillo lo difícil, o hacer fácil lo difícil, pues porque está bien explicado. Pero es todo fácil y es todo comida del día a día, por supuesto hay comida festiva, pero también hay platos de cuchara y hay platos... Sí, porque efectivamente hay muchos libros de gastronomía de una calidad incuestionable, pero que quizá pecan de pedirnos alimentos o determinados productos muy difíciles de conseguir. Aquí nos encontramos todo lo contrario, ¿no? Lo que podemos encontrar en nuestra alacena, ¿no? Efectivamente, no hay que ir a Marte a buscar ningún ingrediente raro. Están todos en la despensa de casa y resulta, entre otras cosas, no porque a mí no me guste, es que en Córdoba es dificilísimo encontrar ingredientes extraños.
Y mi cocina es una cocina muy sencilla, muy tradicional, con algún toque modernito, pero es una cocina muy tradicional, y la cocina tradicional no tiene ingredientes raros, es una cocina familiar. Muy bien, pues con este segundo libro, Dulces y Postres, que se ponía a la venta ya el 7 de noviembre, que me imagino que ya las noticias que tiene sobre él es que está manteniendo el éxito del anterior o lo está superando. Bueno, es que no he preguntado. Todavía no has preguntado, ¿no? No ha dado tiempo. No me ha dado tiempo de preguntar porque en realidad a mí me deja totalmente satisfecha tener hecho el libro. Claro. Supongo que las ventas le irán bien. Es muy pronto para saber claro. eso. El libro está distribuido y hay un proceso de saber cuántos libros se han comprado, porque el libro se distribuye, pero eso me he enterado yo a raíz de ser autora. No está vendido hasta que no lo compra alguien, las librerías lo tienen en depósito. Entonces el libro sí está distribuido, claro. pero ahora hay que venderlo. Bueno, yo lo recomiendo porque realmente son 80 recetas dulces, muy variadas. Hay bizcocho, hay galletas, hay pastelitos, hay tarta, hay dulce de Navidad, y todos se pueden hacer en casa sin necesitar ningún electrodoméstico raro. Es decir, que muchas de esas recetas yo las he ido haciendo en vídeo y las estoy colgando en el blog, y la hago, aunque tengo Thermomix en casa, pero la hago batiendo para explicar cómo el punto de batido lo hago, para luego poderlo explicar bien. Y lo hago a mano sin necesitar nada más que lo mínimo. Bueno, Ana, y ya que nos has, digamos, hecho una recomendación con ese lomo a la canela con reducción de Pedro Ximénez, ¿qué nos recomendarías de este Dulces y Postres para que sea una cena ya redonda? Pues yo de ese libro hay varias recetas que recomendaría, pero te voy a decir dos de las que yo voy a poner en los postres del día de Navidad para compartir con mi familia. Una va a ser un tocino de cielo sobre tarta de queso, y otra será un biscuit glacé con praline de almendra. Pues suena genial, suena fantástico, ya estamos casi en Navidad y salivando, yo creo, ¿no? Pues Ana María Prieto, autora de Dulces y Postres, antes de las recetas de mamá, profesora titular de la Universidad de Córdoba, en concreto la Facultad de Filosofía y Letras, de Historia de América. Muchísimas gracias por haber venido. Estoy segura de que Plataforma Editorial, igual que tuvo muy buen ojo en el primer libro, en este no se ha equivocado, y que dentro de poco pues verás cómo la gente pues recoge Dulces y Postres con el mismo cariño o más del que tuvo con las recetas de mamá. Te deseo toda la suerte del mundo, que no sea ni muchísimo menos el último. Muchas gracias. ¿O ya estás trabajando en otro? Pues es que lo digo porque en cuestión de un año tenemos ya 2 libros. Sí, ha ido todo muy rápido. O sea que el primer libro fue ponerse en contacto con nosotros en Navidad. El día de Reyes recibí la propuesta, fue un regalo magnífico, y el libro salió en octubre, es decir, que tardó nada. Y el segundo casi hemos repetido las mismas fechas, porque nos vimos en primavera con el editor, que vino precisamente a presentar el libro en la facultad, y ya cerramos el trato para en fin, mandar un índice posible, tema y tal. Y bueno, han empezado a hablar del tercero, pero quiero disfrutar del segundo antes. Por lo menos, ¿no? Que del primero no te ha dado tiempo prácticamente. Quiero disfrutarlo, ahora mismo disfrutar de esta situación que estamos viviendo, y bueno, porque es muy agradable, y muy agradable de compartir con amigos y con más personas. Muy bien, pues entonces enhorabuena, y como digo, Ana María Prieto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias.